En pie. Sentaos y descubríos. Se abre la sesión. Tiene la palabra el ilustrísimo señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras para dar lectura en representación de la misma a la propuesta de nombramiento.
Alfonso. Acuerdos tomados en Junta Extraordinaria de Facultad el día 29 de octubre de 2004. En el punto tercero, la Junta de Centro aprueba por unanimidad la propuesta de nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga del doctor don Alfonso Canales Pérez Brián y como padrino del acto a don Cristóbal Cuevas García. Málaga, 19 de octubre de 2004, la secretaria Victoria Eugenia Rodríguez Martín. Muchas gracias. El ilustrísimo señor secretario general leerá el acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se concede el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga al excelentísimo señor don Alfonso Canales. Con la venia. Certificación del acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se nombra doctor honoris causa a don Alfonso Canales Pérez Brián. De conformidad con el tenor literal del acta de la sesión ordinaria del claustro de la Universidad de Málaga, celebrada el día 2 de diciembre de 2004, certifico que el citado órgano colegiado, a propuesta de la Junta de Centro de la Facultad de Filosofía y Letras, aprobada por unanimidad, tras la exposición de los méritos del candidato por parte del doctor don Antonio Gómez Yebra y después de efectuarse la correspondiente votación, aprobó el nombramiento de don Alfonso Canales Pérez Brián como doctor honoris causa de la Universidad de Málaga. De todo lo cual doy fe como secretario general de esta universidad en Málaga, 24 de mayo de 2005. Muchas gracias. Alzaos y cubríos. El secretario general, el decano y demás doctores de la Facultad de Filosofía y Letras se servirán a acompañar al recipiendario para que va a ser investido doctor honoris causa.
descubríos. Se concede la palabra al profesor doctor don Cristóbal Cuevas, que procederá a la lectura de la laudatio del doctorando. Excelentísima y magnífica señora rectora, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, compañeras y compañeros de universidad, amigas y amigos todos. Yo quisiera que las reflexiones que voy a hacer trazaran un perfil integral de Alfonso Canales, sin podar su frondoso ramaje artístico y humano. Porque hay muchos que simplifican su complejidad. Como pedía para sí Fernando de Herrera, hay que dejar de llamarle el poeta, así a secas, con olvido de su honda condición de humanista. Ya dijo en 1808 Niethammer que hay un humanismo histórico que se extiende en España desde fines del siglo XV a la primera mitad del XVI, y un humanismo intelectual y estético que aparece en diversas épocas, cenáculos intelectuales y hasta en individuos únicos. Tal es el caso de que nuestra universidad va a acoger en su seno como doctor honoris causa. El humanismo aparece en Alfonso como una aspiración a desarrollar lo positivo que hay en el hombre. De ahí su antropocentrismo, su ideal de armonía, su respeto al canon, su atención a las ciencias y las artes, su criticismo racionalista, su bibliofilia y su amor por la academia como tertulia docta, promotora de buenas publicaciones. A lo largo de los años ha conseguido ser un perito en las artes del espacio, arquitectura, escultura y pintura, un melómano ejemplar y un fino catador de aromas, paladares y tactos. En fin, frente al desprecio del humano de Inocencio III o Tomás de Kempis, enaltece como Pico de la Mirándola o Pérez de Oliva la dignidad de ser hombre. Nunca ha sido Alfonso un asceta. Se niega a sacrificar la naturaleza a prejuicios pseudoespiritualistas. Tampoco la desvaloriza como Plinio, considerándola no madre, sino madrastra. Piensa, en cambio, que es bueno cuanto forma parte de ella, y que aunque existan el dolor y la tragedia, la naturaleza puede darnos felicidad si la asumimos correctamente. En ese sentido, el ideal de moderación se equilibra en su obra con el de la fruición y el éxtasis. Desde tales perspectivas, la figura de Alfonso Canales cobra su dimensión cabal. Nacido en Málaga en 1923, inicia en Granada la carrera de Filosofía y Letras y culmina la de Derecho. Se doctora en este y ejerce como fiscal y abogado. Amplía estudios en las universidades de París y Salamanca. Ya entonces asume su condición de universitario, que se prolongará en sus esfuerzos para que se fundara nuestra universidad, con la que ha colaborado siempre con préstamo de libros, consejos a graduandos, participación en tribunales de tesis doctorales, concursos literarios para escritores noveles, etc. Su condición de jurista, por otra parte, la integra en la corriente del humanismo jurídico. Recuérdese su traducción de la Lex Fabia Malacitana, uniendo el rigor legal con la belleza y precisión expresivas.
en el marco de la jurisprudencia elegante al modo francés y holandés. Y es que, como dicen Manuel García Garrido y Federico Fernández de Buján, estos estudios dan al jurista un manejo ejemplar de los recursos retórico-dialécticos del lenguaje. A ello contribuye su familiaridad con las materias filológicas, en las que profundiza como investigador y docente. A sus estudios en Granada se une durante 27 años su condición de profesor de literatura y comentario de textos en general y de historia del teatro en particular, con cursos monográficos sobre Cervantes y otros clásicos españoles o foráneos. Si a esto unimos su amplísima lectura, su curiosidad insaciable y su amor por la bibliofilia, Alfonso es dueño de una de las mejores bibliotecas de Andalucía. Se precisa aún más su dimensión de humanista moderno. Su conocimiento de lenguas aparece en sus espléndidas versiones al castellano. De la literatura neolatina traslada en 1957 la leyenda de los enamorados de Antequera, siguiendo el de Rupe Duorum Amantium de Lorenzo Valla. Vierte del inglés 30 poemas de Cummings, 4 de Blake, 2 de Wright, etc. Lo mismo hace con multitud de textos clásicos o modernos. Con criterios que entroncan con Fray Luis de León, sus versiones aunan la fidelidad al espíritu y a la forma del original, lejos del prejuicio italiano del traduttore traditore. Como amante de las artes, redacta su exquisito Velázquez ensayista. Como erudito es autor de Málaga en la poesía, Pintores del XIX, Barros del XIX, o El Sanquete, brillante cala en la ictionimia mediterránea. Gran conversador en la tradición mediterránea que fluye de Sócrates a nuestros días, Alfonso practica una inteligente mayéutica que brilla por ironía y agudeza. Sus amistades, siempre selectas, alcanzan a Dámaso Alonso, Jorge Guillén y otros poetas del 27, además de Camilo José Cela, José Antonio Muñoz Rojas o Manuel Alcántara. Como valedor de nuestro Museo de Bellas Artes y director de la Sala de Exposiciones de la Caja de Antequera, merece el elogio que Garcilaso hizo de Severo en su Égloga tercera. Él, lleno de alborozo y de alegría, sus ojos mantenía de pintura. Conoce cuanto de artístico hay en Málaga y defiende siempre lo valioso, en especial los restos arqueológicos y su restauración responsable. Pero Alfonso Canales, ya lo dijimos al principio, es conocido sobre todo por su condición de poeta. Ha publicado más de 30 obras en verso, entre las que destacan Momento musical, Gran fuga, como el famoso cuarteto de Beethoven, Sobre las horas, Décimas en tono menor, Requiem andaluz, Navidades juntas, todas con ecos mélicos presentes ya en Nocturno mayor de José Asunción Silva o en Sonatina y en Sinfonía en gris mayor de Rubén Darío. Recordemos por otra parte la vida de Antonio, Reales sitios, El año sabático, Ocasiones y réplicas, El edificio, El puerto, El canto de la tierra, Por Juayal, El candado o Aminadab. ¿Cuáles forman su legado decisivo? Muchos se inclinan por este último trío. Todo va en gustos y no faltan quienes defienden otras opciones razonadas. Como hemos visto, los títulos de los poemarios de Alfonso Canales esconden un misterio que busca provocar en el lector el efecto sorpresa. Así sucede, por ejemplo, con Aminadab, suegro de Aarón según el Éxodo. En el Cantar de los Cantares se alude a la increíble velocidad de sus carros de guerra, lo que delata la excepcional pericia
que alcanzó en su manejo. San Juan de la Cruz lo presenta como figura del demonio y del mal en general al final del cántico espiritual en una perspectiva enigmática. Antonio es el gran anacoreta de la Tebaida, compañero de Pacomio, Pafnucio, Tritemio, María Egipcíaca y Simeón Estilita, torturado por alucinantes tentaciones carnales, compañero de San Pablo Ermitaño, a quienes cada día sustenta un cuervo con un pan. Velázquez pintó genialmente la escena, y sepultado en la arena con ayuda de un león. Todos ellos aparecen en la leyenda áurea de Jacobo de Vorágine, en el Prado espiritual de Santoro y en las vidas de santos del padre Rivadeneira. Ponjuanyal, por fin, es la abadía jansenista a la que Pascal, muy joven, se retira para practicar un cristianismo tan radical, tan adusto y tan desengañado que Jacín llegó a decir que a sus 39 años había muerto de viejo. De la pluma de Alfonso han salido lúcidas páginas de metapoética. Sin olvidarlas, creo que su estética radica en una inspiración que brota de la razón, transida en su creación misma de emoción y axiología. Esa razón está ya en la poética de Aristóteles y tras recorrer 1000 vericuetos vuelve a vislumbrarse en la razón pura de Kant, en la razón vital de Ortega, hasta culminar en la razón poética de María Zambrano. El conocimiento poético, escribe nuestra paisana, se logra por un esfuerzo al que le sale a mitad de camino la realidad. Su verdad no es alétheia, sino revelación graciosa y gratuita, razón poética. Por eso Juan Ramón Jiménez pedía precisamente a la inteligencia el nombre exacto de las cosas. La razón pura sería un mecanismo agónico que se obstina en ampararse en la razón lírica. Según la teoría de Pius Servian, precisada por Matilda Guica, el lenguaje lírico se caracteriza por su imposible adecuación al lenguaje prosaico, su polisemia, su vibración rítmica y su recurso a palabras poéticas por naturaleza o contigüidad. La meta de la locución artística es, en fin, la de elevarse al lirismo. Cualquier lector de Alfonso Canales percibe estos enfoques como fundantes de sus mejores poemas. En lo estilístico, estos incorporan con mesura la estética de la oscuridad, tan estudiada por los especialistas de la cultura barroca. De acuerdo con este enfoque, sus poemas buscan no muchos lectores, sino los exigentes y entendidos. Creo que nuestro poeta, como el mismo Juan Ramón, se dirige a la minoría siempre. La falta de ascetismo de Alfonso Canales se extiende sobre todo a sus poemas, ricos en audacias de estilo y retórica, pero rechazando que sean, como dice él mismo, una mera pirueta, un mero ejercicio circense con el que intentamos demostrar nuestras habilidades. Siguiendo su ideal integrador, no suscribe definiciones reduccionistas de la poesía, como la machadiana, ni mármol duro y eterno, ni música, ni pintura, sino palabra en el tiempo. Menos aún acepta la poesía pura, hecha utopía en unos conocidos versos de León Felipe. Deshaced ese verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras, y si después queda algo todavía, esto será la poesía. Olvidando tales postulados, los poemas de Alfonso incorporan rasgos simbolistas, parnasianos, modernistas, vanguardistas y surrealistas, hasta ahora no bien estudiados ni en su cuantía, ni en su complejidad, ni en su función poética.
En todo caso, sus versos nacen en buena parte de una actitud lúdica. Él mismo confesó con humor en 1970 que el poeta nunca sabe lo que se trae entre manos. José Antonio Muñoz Rojas, en La voz que me llama, publicado este mismo año, 2005, constata: jugando con palabras siempre estoy, sin saber dónde terminan por llevarme. Y Jaime Gil de Viedma incluye en Moralidades de 1966 su perspicaz boceto El juego de hacer versos. Los poemas del autor de El Candado exhiben además un léxico rico y preciso, una retórica andaluza, nunca folclorista, docta sin afectación, unas alusiones y elusiones intencionadas, una métrica libre. En la vida de Antonio admite que intenta no desprenderse de la prosa, unas pausas y cesuras certeras y una genial disponibilidad para que cada uno la interprete a su gusto. A la postre, la gran poesía se entiende mejor con el corazón que con la cabeza. Para demostrarlo, basta con hojear su poemario. En el movimiento quinto de Un navío en la sombra leemos los siguientes dístigos. Dios es nuestro creador y la criatura de lo creado. Finge promociones para luego habitarlas. Desnacemos al tiempo que nacemos. Todo brotó del agua y nos navega un navío en la sombra. Yo, para gustar estos versos, me los tengo que soñar. Así entiendo, en confuso, que el poeta bucea en problemas como el del nacimiento del hombre, el curso de su vida y sus postrimerías, y sospecho que el yo poético que me interpela es, como diría Dámaso Alonso, la voz de un poeta razonablemente arraigado. Esto no impide que desoiga con frecuencia al Leibniz de la Teodicea o al Jorge Guillén de Beato Sillón y siga a Job, al Voltaire de Cándido o al Rubén Darío de Lo Fatal, al afirmar que este bravo mundo no está bien hecho y que cuando escribe me estoy arrepintiendo de haber nacido coincida con la vida sueño de Calderón, para el cual el delito mayor del hombre es haber nacido. Descubrimos así que lo que nos dice Canales en los dístigos citados es que Dios es nuestro creador, pero a la vez y en cierto sentido nuestra criatura. Si Él nos ha dado el ser, nosotros le damos la forma, usando el molde de nuestra inteligencia, nuestros sentimientos y nuestra imaginación. Dios es nuestro arquitecto y nuestra arquitectura, pues nos ha hecho y lo hacemos a nuestra respectiva imagen y semejanza. Finge es, a mi parecer, un cultismo semántico que significa hace, moldea, como el fingere latino. Promociones significa generaciones de hombres, seres en quienes establecer su morada. Desnacemos al tiempo que nacemos, recuerda textos de Quevedo y hasta las coplas de Jorge Manrique, cuando dice que en la vida partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. La palabra desnacemos significa nos volvemos atrás del nacimiento, es decir, perdemos la existencia en el momento mismo de adquirirla. Por lo demás, estos dos versos reproducen el diseño retórico de Jorge Manrique. Desnacemos al tiempo que nacemos, dice Alfonso, y llegamos al tiempo que fenecemos, afirma Manrique. En ambos casos, tetrasílabo más octosílabo, con el principio de verso al tiempo que y la rima en hemos. Nacemos, fenecemos. El dístico final, todo brotó del agua y nos navega
un navío en la sombra, parece evocar en su principio un inicio de parto y en su conjunto el Génesis, cuando dice que al comienzo de la creación el Espíritu de Dios volaba sobre las aguas. Nos navega significaría nos transporta por el mar, como en latín navigare en un piano. En resumen, el texto que hemos elegido significaría: Dios y nosotros nos hemos creado mutuamente. Él nos hace como tiendas donde albergarse, aunque nosotros tengamos una duración efímera. Todo ha nacido del agua y una nave con destino desconocido nos lleva por las tinieblas. Mi prosificación es personal y nada dogmática, pero la polisemia de lo escrito por Alfonso me permite interpretarlo de esta manera. La obra lírica de Canales es admirable en la integridad de su arquitectura y lo es en sus menores detalles. El discurso corre ágilmente sobre encabalgamientos con técnica de taracea, siendo muy rara la esticomitia. Asombra la cantidad y calidad de sus versos desprendidos, es decir, aquellos que se sacan de contexto y brillan en su escueta desnudez, muchas veces paradójica. He aquí una corta muestra. Nadie llora a los muertos que no nacieron nunca. Proclaman que todo es fin antes de ser principio. Tal vez seamos nadie es que nacen, nadie es que respiran. Dios existe y está azul como tú si te desnudas. Y del párpado surge una pestaña de metal. Una música deseosa de oídos. La terrible semilla de un árbol de silencio. Como buen humanista, Alfonso Canales, milagro de una generación sin suerte, según Guillermo Carnero, ha sido premiado con una corona. Pero como es moderno, esta no es de laurel. La forman los juicios, siempre laudatorios, de críticos como el propio Carnero, Carmen Conde, Pere Gimferré, Enrique Molina Campos, llamado alguna vez por Canales su crítico predilecto, José Antonio Muñoz Rojas, Jaime Siles, María del Pilar Palomo, Francisco del Pino Calzacorta, Francisco Umbral y desde hace 2 semanas Antonio Gómez de Yebra, que le ha publicado una bella antología. Este decenario podría ampliarse mucho, pero no es necesario. Basta con que digamos que en 1994 la lista incompleta de sus críticos llenaba 8 páginas de la edición de Pilar Palomo. Y luego está la corona de distinciones y honores recibidos. Académico correspondiente por Andalucía de la Real Academia Española. Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Académico numerario y después presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Premio Nacional de Literatura en 1965. Premio de la Crítica en 1973. Hijo predilecto de Málaga en 2002. Miembro de prestigiosos jurados de literatura y arte. Protagonista de innumerables lecturas públicas de sus poemas. Alfonso Canales es uno de los más perfectos decidores de verso que conozco. Conferenciante, sabio y ameno, y un larguísimo etcétera que es imposible detallar. Tras estas reflexiones, creo que nuestra universidad recibe hoy en su claustro a un universitario de singulares dotes humanas, artísticas y científicas. En un tiempo en que tanto abunda la indocumentación y la frivolidad, la figura de Alfonso Canales enriquece nuestros puntos de vista con el rigor de su inteligencia, su saber y su autoritas. Yo, que me precio de su amistad,
de su caballeroso trato y de su altura de miras, me sentiré siempre orgulloso de haberlo apadrinado. Y guardaré en mi memoria las muestras de deferencia y afecto que de él he recibido a lo largo de más de 30 años de comunicarlo asiduamente. Muchas gracias. Alzaos y cubríos. Se va a proceder a la solemne investidura del doctor honoris causa, don Alfonso Canales. Por el claustro de la Universidad de Málaga y a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos científicos, habéis sido nombrado doctor honoris causa de la misma. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Os impongo como símbolo el birrete laureado antiquísimo y venerado, distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia que os cumple enseñar y adelantar, y que sea para vos significación y aviso de que por grande que fuera vuestro ingenio fuera, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo de la antigüedad, que la antigüedad entregaba en esta venerable ceremonia como emblema de privilegio, de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión, así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, uno y otro, signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora, en nombre del claustro, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar su promesa de fidelidad. Polliceor me maxima diligentia fide atque honestate munere futurum, quo discipulorum proventum universitatis honorem possim augere. Sentaos y descubríos. Tiene la palabra el doctor honoris causa, don Alfonso Canales.
excelentísima y magnífica señora rectora, señores claustrales de la Universidad de Málaga, excelentísimo señor alcalde, señoras y señores. Sean mis primeras palabras de sincera gratitud al rectorado y al claustro de esta universidad malagueña por haber aprobado mi nombramiento como doctor honoris causa, así como a la Junta de Centro de la Facultad de Filosofía y Letras por haber hecho la propuesta. Gracias también al profesor Cristóbal Cuevas, de quien sin duda partió la iniciativa, por su afecto demostrado y por el que ha puesto en las cordiales palabras de su laudatio, que dudo mucho merecer. Siempre tuve devoción por la universidad. En mis años de estudiante, el centro de enseñanza de más alto nivel que existía en Málaga era el Instituto de Calle Gaona, en el que cursé como alumno oficial la primera mitad de mi bachillerato y del que conservo un grato recuerdo por la alta eficacia docente de algunos de sus profesores. La otra mitad de la segunda enseñanza la cursé primero como alumno interno y luego como medio pensionista en el Colegio de los Jesuitas de Miraflores del Palo, donde también gocé de algunos profesores memorables en unos años muy conflictivos para España. Cuando superé la reválida, con más brillantez, por cierto, en ciencias que en letras, mi fervor universitario hizo que me presentara en Granada como alumno libre de 14 asignaturas entre Derecho y Filosofía y Letras. Pronto me di cuenta de que si quería abrirme camino en la vida con la urgencia que imponían las difíciles condiciones de nuestra posguerra, tenía que seguir el sabio consejo de Plinio el Joven, non multa sed multum, y circunscribirme al derecho que me ofrecía más inmediatas posibilidades de rendimiento. Así lo hice con la salvedad de seguir cultivando por libre las lenguas clásicas, con la ayuda y la paciencia de mi inolvidable maestro, don Manuel Laza Palacio. Ya ven ustedes cómo quedó frustrada una mitad de mi vocación y podrán darse cuenta de lo que para mí significa recibir hoy, casi in extremis, con 82 años cumplidos, este doctorado honoris causa que colma mis antiguas aspiraciones. Cierto es que, aun sin título que acreditara mi suficiencia, las letras nunca dejaron de formar parte de mi vida y pude compartir el ejercicio de mi querida profesión de abogado con el de mi ambición de poeta, siempre recurrente, aunque con frecuencia frustrada, por esos períodos de sequedad que debemos soportar en silencio si queremos ser fieles a la religión de la palabra. Con frecuencia he querido aprovechar esos impuestos lapsos de silencio para mirar el menester poético un tanto desde fuera, en un intento de descubrir sus secretos resortes, de averiguar cómo se las vale para calar cuando el aliento es propicio en lo más hondo de la condición humana, transformando un lenguaje casi siempre usado como instrumento meramente utilitario en un modo de conocimiento de nuestro propio ser y de su trascendencia. Sin embargo, en pocas ocasiones y no sin grave dificultad, he querido poner por escrito el resultado de mis pesquisas, en las que, lógicamente, he tenido que valerme tanto de la introspección como de las revelaciones de quienes, puestos en la misma tesitura, han acertado quizás a llegar a conclusiones más satisfactorias de las que he logrado tener por mis propios alcances. El año 1974 fue un año en el que, por motivos diferentes, hube de ejercitarme en ese menester introspectivo. En agosto de ese año se celebró en Málaga el 9º curso de Filología, dirigido por el profesor Manuel Alvar, y dentro de ese curso, en la llamada reunión de poesía, pronuncié unas palabras sobre lo que vine a titular Poética y Retórica,
en las que intenté concretar mis ideas un tanto confusas sobre la labor del poeta. La poesía, aventuraba a decir, es algo que se capta con el lenguaje si se le sabe someter a determinadas tensiones. Un idioma implica un esquema lógico y en los moldes laboriosamente conformados del idioma vierte el hombre con sus imprecisas querencias, sus amorfos conceptos, para que cristalicen en el sistema regular que anteriores generaciones le proporcionaron. Pero ¿qué pasa si uno quiere manifestarse de una manera más apurada, haciéndose su propio lenguaje a la medida del deseo, a la medida de su personal lógica? El que tal cosa intenta ha de comenzar por remodelar los moldes para levantar la estructura de su mundo, tal como lo vive con materiales de derribo, ya que el que se propone dar a las palabras de la tribu un sentido más puro no puede partir de cero, aunque alguien lo haya intentado a veces. La poesía, decía también, es un medio de conocimiento muy parecido a la alquimia. El poeta, para decir lo que quisiera decir, provoca reacciones, enfrentando palabras que nunca estuvieron juntas, suscitando sonidos, pesando las sílabas, aflorando silencios, reivindicando significaciones o haciendo inocuo un prosaísmo mediante un eficiente antídoto. Es una obra de la inteligencia que no se dirige a la inteligencia, sino al corazón, como decimos ahora, o al hígado, como presumían los clásicos. ¿Con qué secreto receptor, con qué víscera podremos captar lo que se emite desde la razón para recreo de la sinrazón? Y cuando digo recreo de la sinrazón, aludo al placer que produce negar las consagradas evidencias. Cada poeta tiene para ello su particular camino, desde el sometimiento a la estética formal de la cantidad silábica, del metro o de la rima, hasta el dejarse llevar por el automatismo psíquico puro. Lo importante es aplicar al lenguaje la tortura para que cante cuanto sabe y ha quedado oculto bajo la engañosa faramalla. Las reglas, tópicas o personales, de ese tercer grado que el poeta debe aplicar al lenguaje, constituyen lo que se llama retórica. Aunque el marbete esté desprestigiado y se emplee hoy peyorativamente, yo afirmo que la retórica es y será siempre un ingrediente necesario de la poesía, porque no solo es retórica la del versificador grandilocuente y efectista, es que no son retóricos Shakespeare y Cernuda. Otra cosa será hablar de buena o de mala retórica. Comparemos, por ejemplo, ya lo hizo Vicente Gaos, a Campoamor con Eliot. Ambos parten de normativas idénticas, pero qué diferente el resultado. En el prólogo con el que hube de encabezar, porque así se me pidió, la antología Hoy por Hoy, publicada también en 1974 por la Universidad de Sevilla, decía yo que el poeta puede que no sea sino un terapeuta de sí mismo en primera instancia y en último término, si logra trascender su voz, un terapeuta de los demás. Aunque puede pensar que el poeta libere a los demás, pero no logre liberarse a sí mismo de la jauría monstruosa. Y recordaba los ejemplos de Hölderlin, de Nerval y de Nietzsche, afirmando que la tensión poética, sobrepasada ciertas dosis, puede llevar a la locura y a la muerte. La poesía es un fármaco que no debiera despacharse sin receta. Afirmaba también odiar las fórmulas magistrales que siempre han de ser adulteradas con ingredientes que provoquen reacciones nuevas, pero acababa reconociendo que no basta con torturar el lenguaje, que hay que darle al mirar con un alambre al rojo si se desea que el gorrión alcance a ser alondra, y que es indudable que el dolor pulsa ciertos secretos resortes conectados con ese oscuro centro donde la poesía empieza a fraguarse. Hasta para cantar lo feliz suele el poeta buscar la complicidad del dolor. Se canta lo que se pierde, dijo Antonio Machado. Yo no fui, gracias a Dios, un poeta precoz.
Los poetas precoces suelen acabar en agua de borrajas. En mi juventud se habló mucho de una niña francesa, Minute Rouet, creo que se llamaba, cuya incipiente obra poética parecía significar el amanecer de un genio. Supongo que creció en años, aunque no en sabiduría ni en gracia, porque no se volvió a hablar de ella. Rimbaud fue la excepción de la regla, un caso aparte, un monstruo cuyos poemas escritos con 14 o 15 años son merecedores de encabezar su imperecedera obra, a la que también puso fin precozmente. Pero lo normal es que el poeta precoz o acabe dedicándose a otros menesteres cuando las hormonas declinen su eficacia, o rompa con su obra primeriza tratando de mejorar el producto. Lo que dijo Juan Ramón Jiménez de que la poesía viene primero pura, vestida de inocencia, es rigurosamente falso. No fue luego cuando se fue vistiendo de no sé qué ropajes, sino al principio, cuando escribió Ninfeas y Almas de Violeta, 2 libros que hubiese querido que se tragara la tierra. La poesía pura de verdad se le fue haciendo con los años gracias a una labor constante que le permitió llegar a las cimas de Animal de Fondo, Tiempo y Espacio. Con lo que antecede, quiero decir que en el poeta deben confluir cierta disposición y mucho trabajo, no siempre gustoso. La poesía no puede definirse como quería Shelley, tal si fuera simple expresión de la imaginación. Es algo más profundo, algo que persiste por encima de modos y modas como preciado producto de la destilación de la palabra que nos permite evocar sentimientos y emociones de modo transmisible. Es evidente que para evocar sentimientos y emociones hay que haber experimentado antes, lo que quiere decir que la escritura es solo una parte de la actividad del poeta. Decía Rilke que para escribir un solo verso hay que haber visto muchas ciudades, hombres y cosas. No estoy muy conforme con tan terminante afirmación. Han existido estupendos poetas que han hecho su obra sin salir de su cuarto. Más verdad es lo que dice también Rilke y aconseja en sus cartas a un joven poeta. Si su vida cotidiana le parece pobre, no la culpe, cúlpese usted. Dígase que no es lo bastante poeta para suscitar sus riquezas. Para los creadores no hay pobreza ni lugar pobre, ni indiferente. Trate de estar cerca de las cosas que ellas no le abandonarán. Pero no es la experiencia en sí la raíz del poema, más bien diría que es su abono. Como sostiene Valente, el conocimiento poético se produce en el mismo proceso creador. Como se ha repetido muchas veces, es posible que el primer verso de un poema llueva de lo alto, pero los demás, uno a uno, ha de ponerlos el poeta, haciendo que el poema crezca en el papel sobre el que escribe la mano. El poeta, ha afirmado recientemente Jean-Michel Maupoy, saca a la lengua de su torpeza, la somete a examen y la cita a comparecer para que sea respirable el lenguaje que asfixia a la sociedad. Pero la poesía no es, como quería Celaya, un arma cargada de futuro que sirve para transformar el mundo. La poesía es un menester inútil y en eso precisamente reside su grandeza. El ser humano, por fortuna, puede gozar con lo que no está manchado de servidumbre, puede gozar incluso sin entender del todo. El poeta, con el recto ejercicio de su trabajo, se va haciendo cada vez más acendrado y lacónico, tal si escribiera solo para sí y para quienes alcancen a comulgar con sus íntimas experiencias, y al ser progresivamente menos concesivo, suele transformar también su decir en más oscuro, también con frecuencia en más escaso, hasta llegar al apagamiento y al silencio. Tal mudez puede sobrevenir cuando el Dios abandona o cuando el poeta toma conciencia de lo inefable. De lo que no se puede hablar, mejor es callarse, aconsejaba Wittgenstein. Afortunadamente, no todos los poetas llegan a la extrema autoexigencia o al grado patológico de la escritura. Con algo de sincera autocrítica y alternando el tono mayor con el tono menor,
El poeta puede remontar los años de ejercicio con las inevitables pausas hasta arribar al momento del definitivo estiaje, porque salvo que se sea un genio, y los genios suelen ser más bien escasos, no se ha de estar siempre en actitud de dar el do de pecho. Poetas hubo en la cima del Parnaso que supieron alternar la Ilíada con la lucha de las ranas y los ratones, la Eneida con el mosquito o las Soledades con Hermana Marica, y eran genios. No siempre está soplando el espíritu de encima, y cuando no sopla es preferible seguir el consejo de Maese Pedro y suplir con llaneza la vanidosa afectación. No todos podemos subir tan alto que demos a la caza alcance. El mismo San Juan de la Cruz, que sí que se la dio, llega un momento en que entra donde no sabe y solo acierta a decir un no sé qué que queda balbuciendo. Y si el que supo dice que no supo, ¿qué diré yo que casi no acierto a levantar los pies del suelo? He querido con estas palabras agradecer el honor que se me hace, y como tal honor me llega en tanto que poeta, condición que, como decía Guillén, es siempre opinable, he tratado de reflexionar en voz alta sobre lo que ha sido para mí la poesía. Y termino esta reflexión con un verso del otro poeta de Málaga que hace años en esta universidad me precedió en el doctorado. Es mala cosa hacer balance. Muchas gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores claustrales, señoras y señores, amigos y amigas todos. La petición de la Facultad de Filosofía y Letras sobre esta designación fue gratamente acogida por el claustro universitario, aprobando la solicitud de hacer a este insigne poeta malagueño doctor honoris causa de la Universidad de Málaga. Con ello, no hacemos sino sumarnos al numerosísimo grupo de instituciones que reconocen la labor de don Alfonso Canales como una de las más importantes en la consolidación de la poesía. Hoy, el claustro de la Universidad de Málaga recibe a don Alfonso Canales. Lo hace con la solemnidad de la tradición que hunde sus raíces en la historia, con la tradición que ha seguido viviendo a través de los siglos, entre el latín clásico y el rito fraterno de la Ilustración. Lo recibe con el ceremonial que representa el acto supremo de difusión del conocimiento, esencia del espíritu universal de la institución. El acto formal con el que nuestros antepasados invitaban a hombres ilustres de las letras y de las ciencias
a formar parte del claustro. Entre nosotros hay ya una voz nueva. Es la voz del poeta, al que un día le pareció hermoso incorporarse al coro y destemplar el unísono. Es la voz de Alfonso Canales en la universidad, la que se suma y acrecienta el templo del pensamiento, el templo de la imaginación, capaz de dar cuenta y razón de sí mismo. Es la voz de un verso fatigado de amor y de labor. Es la semilla que se moja en sabias interiores, que se esponja y aventura un palpo de verdor. Semilla que nace en Málaga, que medita Málaga saliendo al mar, que se pregunta qué estará pensando esa difícil tierra mientras sueltan las amarras, mientras se disuelven en la niebla los pañuelos. Málaga, piedra firme, largo espigón que no quería desasir a la nave ni al poeta. Farola como una torre blanca, castillo encima, verde monte, lago espejeante apenas mecido, bahía decorada de reflejos de óleo y de gaviotas, la Málaga que oculta algo bajo su dura corteza, tal vez flor, cataclismo, muerte o simplemente espera. La Málaga que nunca prometió nada a quien no cesó de acariciar sus nubes con la voz. Voz de poeta, voz que un día encontró paz en Port Royal, la paz de las 2 de la tarde, paz para hacer y abstenerse, para soñar y vivir despierto. Paz para librar batalla, armado como un poeta, con espigas y con flores. Paz para quien hoy, al cabo de medio siglo, sigue siendo sabio, y no por los ritos del saber, sino porque Dios lo quiso un día y lo alumbró poeta. Dios le concedió ese don y la poesía llegó. Le llegó como un soplo de romanticismo, como un imperativo. La poesía le eligió para concebir lo imposible y expresarlo con palabras. Poesía como inspiración y como razón. Poesía que vuela hacia la cultura y le seduce. Asomado a ese palco, le fue posible un día abrir los ojos al espectáculo divino y gozar del cambiante argumento, sentirse eterno espectador. Desde entonces, Alfonso dejó que los años trabajasen la palabra. Dejó que sus pensamientos se deslizaran con vaga libertad por la pendiente del tiempo, de un amanecer a otro. Granos de tiempo que uno a uno iban cayendo del cristal al cristal. Granos que caían por una difícil angostura del reloj de arena y que edificaban a Dios en cada uno de sus momentos, hasta que acababan ahogándolos en un ensueño, tal vez entregados a un nuevo sueño, que nunca será el último. Hoy, ese birrete laureado, antiquísimo y venerado, ese birrete distintivo del magisterio, sirve de corona a un verso eterno. Es el merecimiento que corona la vida del poeta, el gran ejemplo que hoy se incorpora al claustro, que reorienta nuestras perspectivas. Es, en sus palabras, un hermoso aprender. Ese rozar siempre lo no sabido, el verdadero premio para el hombre que vive y que dice y que ama, para el intelectual, que reorienta nuestras perspectivas. También para la universidad es lograr el lenguaje con el que los balcones se abran y comuniquen su saber soleado a las estancias y saquen del negro engaño a las tinieblas.
es el lenguaje del poeta, la voz que acomoda la luz. Esa voz nueva que hoy destempla nuestro unísono. Doctor Canales, la Universidad de Málaga os hace partícipe de todo nuestro patrimonio histórico, científico, cultural y humano. Como miembro de la comunidad de doctores de nuestra universidad, asumir los beneficios que os otorga la condición de progreso, expansión y difusión de los ideales que promueve nuestra institución. Servicio al saber y a la cultura, compromiso social con el entorno regional, nacional e internacional y trabajo para hacer más prestigiosa y competitiva nuestra universidad. Alfonso Canales, sea usted cordial bienvenido al claustro de la Universidad de Málaga. Muchas gracias. Levantaos y cubríos. Se levanta la sesión.